Bien, habíamos culminado la anterior clase con la prueba de independencia. Ahora vamos a ver la prueba de homogeneidad. Van a notar que el proceso de desarrollo y de solución de una prueba de homogeneidad es prácticamente igual a la prueba de independencia. Lo que se busca en esta prueba de homogeneidad es verificar si los datos que se tienen cruzados entre dos variables están distribuidos en forma equitativa, en forma homogénea, ¿sí? Es decir, que si la información que se tiene en función a esas dos variables, la distribución es equitativa entre las diferentes categorías que plantean cada una de las dos variables que se están analizando. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, acá tenemos un ejercicio que nos dice lo siguiente. Se desea saber si la distribución de simpatizantes por estos 4 equipos de fútbol en los departamentos del eje central, bueno, el país Santa Cruz más que todo, eh, para lo cual se dice, si esa distribución de simpatizantes entre los 4 equipos es equitativa en función a los departamentos del eje, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Para ello, dice, se hace un levantamiento de datos, se hace una encuesta de simpatizantes por estos equipos de fútbol en el departamento del eje, y se obtienen los siguientes resultados. Estos datos son los obtenidos a través de una encuesta, a través de la observación, a través de la experimentación. Bien, a un 5% de significación queremos saber si los simpatizantes de los equipos de fútbol están distribuidos en forma equitativa, están distribuidos de forma homogénea entre en función a los departamentos del eje. Para ello nos planteamos nosotros nuestra hipótesis nula, la cual nos dice lo siguiente, ¿no? Las variables están distribuidas homogéneamente entre sí, por un lado, y con hipótesis alternativa, que las variables no están distribuidas equitativamente o en todo caso homogéneamente entre sí. Bien, entonces, fíjense, tenemos entonces 4 en la variable de la columna, que sería equipo de fútbol, tenemos 4 alternativas, y en la variable que sería departamento tenemos solamente 3. ¿Sí? Estos valores que hemos obtenido acá, a través de la observación, a través de la experimentación, a través de una encuesta, es lo que nosotros llamamos la frecuencia absoluta, que para efectos de cálculo para nosotros van a ser las frecuencias observadas, que han sido obtenidas a través de la observación, a través de la experimentación. De la misma manera como vinimos trabajando también en las pruebas de independencia, si hay 4 columnas, 3 filas, 4 por 3 son 12, ¿no? Hay 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 frecuencias observadas. Para ello vamos generando primero, fíjense, la sumatoria de cada columna. Generamos también la sumatoria en cada fila. Y obviamente la sumatoria total, que nace de la sumatoria de la sumatoria de las 3 filas o de la sumatoria de las 4 columnas, ¿no? En ambos casos, esto va a coincidir. Bien, entonces, estos valores que tenemos que no están entre paréntesis, que fíjense que son los mismos que he vuelto a copiar acá, es lo que nosotros llamamos la frecuencia observada. Es necesario que para cada celda, en este caso para cada una de las 12 celdas, ¿no? Porque es 4 por 3 de esta matriz, debemos generar también nuestra frecuencia esperada. Esa frecuencia esperada, mantenemos la misma formulita que hicimos para la prueba de independencia, donde la frecuencia esperada para cada una de las celdas es igual, dice, al total de esa fila por el total de la columna dividido entre el total de los totales, ¿no? Por ejemplo, a esta celda, ¿cómo encontramos la frecuencia esperada? El total de la fila, 102, por el total de la columna, 105, dividido entre el total de totales, 370. Y obtenemos la frecuencia esperada, las cuales las vamos a ir colocando entre paréntesis para poderlas diferenciar de las observadas. Para la siguiente celda, a esta celda, donde la frecuencia observada es 32, el total de la fila, que es 102,
sobre el total de las columnas, 112, dividido entre el total de totales, 370. Obtenemos una frecuencia esperada de 30,88. Y de la misma manera seguimos trabajando y desarrollando para cada una de las celdas donde vamos a ir encontrando su respectiva frecuencia esperada. ¿Sí? Muy bien. Entonces fíjense que hemos encontrado nosotros entonces acá las frecuencias esperadas para cada una de las 12 celdas. Ya tenemos para cada celda su frecuencia observada y tenemos su frecuencia esperada. Perfecto. Vamos a encontrar nuestro estadístico crítico. Ese estadístico crítico, tanto para la prueba de independencia como para la prueba de homogeneidad, trabajamos con una única, bueno, trabajamos con la prueba de chi cuadrado, pero trabajamos con una única zona de rechazo localizado siempre al lado derecho. Entonces, al 95%, con grado de libertad de C-1 por R-1, donde C es la cantidad de columnas. Recordemos que columnas teníamos 4, como Bolívar, Strong y Blue en Oriente, y 3 filas. Bueno, donde C es el número de columnas y R es el número de filas. 4 menos 1, 3, y 3 menos 1, 2, ¿no? 3 por 2 son 6. Nos vamos a la columna, perdón, a la tabla de chi cuadrado, al 95% y 6 grados de libertad. Vamos a ver la tabla de chi cuadrado. Recordemos que la tabla de chi cuadrado trabajamos de derecha a izquierda, ¿no? De manera que si queremos al 95%, debemos buscar al 5%, ¿no? Al 0,05. Y con 6 grados de libertad. Encontramos entonces que ese valor crítico sería 12,59. Efectivamente, 12,59. Ya tenemos nosotros acá, fíjense, ya tenemos el valor crítico, el valor que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo. Nos faltaría encontrar el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, fíjense, volvemos a trabajar con esta misma fórmula, que dice que es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos la esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Es decir, que vamos a tener que desarrollar en nuestra tablita, acá, fíjense que tenemos 12 frecuencias observadas y tenemos 12 frecuencias esperadas. Para cada celda, para cada una de estas 12 celdas, debemos generar esta relación, ¿no? Esta relación. Y luego, bueno, la sumatoria total. Fíjense, bueno, esta relación ya es muy conocida, la venimos conociendo, viviendo desde bondad de ajuste incluso. Por ejemplo, para la primera celda, ¿cómo sería el cálculo? Diríamos, ¿no? Frecuencia observada 16, menos la esperada que es 28,95, esa diferencia al cuadrado y luego dividido entre la frecuencia esperada nuevamente. Hacemos el cálculo para esta celda y así vamos a desarrollando el cálculo para cada una de las 12 celdas. La sumatoria total nos da 24. Si comparamos, ese 24 estaría en la zona de rechazo, ¿no? Estaría en la zona de rechazo, ¿no? Porque el valor crítico es 12,59 y el 24 estaría en la zona de rechazo. Si está en la zona de rechazo, efectivamente, si está en la zona de rechazo, eso implica que se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. ¿Qué decía el H sub 1? Veamos, acá está. Que las variables no están distribuidas homogéneamente entre sí. Entonces, decimos como conclusión que existen suficientes evidencias para indicar que las variables, ¿de qué variable estamos hablando? Equipos de fútbol y departamento de origen de los simpatizantes, no se encuentran distribuidas homogéneamente, o también podemos decir, no están distribuidas equitativamente. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. Y lo mismo que decir al 95% de confianza. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Fíjense que el proceso de desarrollo es prácticamente el mismo que para las distribuciones de la prueba de independencia. El proceso de resolución es exactamente el mismo.
Solo que aquí lo enfocamos nosotros como prueba de homogeneidad y cuando vimos la prueba de independencia, pues como una prueba de independencia. El desarrollo es exactamente, o el procedimiento de resolución en todo caso, es exactamente igual. ¿Se entiende, chicos? ¿Se comprende? Sí, ingeniero, se entiende. Ok, perfecto. Voy a dejar de compartir un ratito, voy a abrir el otro documento que nos toca. La tengo, por favor. Vamos a admitir a sus compañeras que están ingresando, la tengo. Voy a abrir el otro documento. Aquí está. Ok, aquí lo tengo. Déjenme revisar esto. Aquí está. Sí. Ok. Les me hubiera gustado más tenerlo, pero mejor que hubiera sido mejor trabajar con el otro PDF. Un ratito, permítanme, chicos. Un ratito, permítanme. Vamos a abrir el otro documento. Está más claro. Bien, ahora vamos a entrar a ver lo que llama, mientras voy abriendo otro capítulo, que lo conocemos como la prueba, perdón, como análisis de varianza, para lo que me están siguiendo en el texto. ¿Para qué nos sirve el análisis de varianza? Fíjense que cuando nosotros hemos querido comparar promedios, Inge, disculpe, no está compartiendo nada. sí, sí, enseguida, hay que Ah, ya meterlo, va, disculpe. ¿ya? Cuando nosotros queríamos comparar promedios, ¿qué hacíamos? Usábamos la comparación de medias poblacionales, ya sean muestras grandes o ya sean muestras pequeñas, ¿cierto? Pero resulta que cuando ya nos interesa a nosotros, por ejemplo, comparar varios promedios al mismo tiempo, ya no dos promedios, sino comparar varios promedios, ya no podemos hacerlo, ya no podemos hacerlo a través de como les comentaba, ya no podemos hacerlo a través de la comparación de promedios, ya sean muestras grandes, muestras pequeñas, cuando nos interesa, repito, comparar varios promedios al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, nosotros usamos ya análisis de varianza que nos permite, como les decía, poder comparar varios promedios al mismo tiempo. Repito, permítame. No lo pillo acá. No. Aquí ya lo pillé. Ya lo pillé. Ya lo pillé. Ok, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Voy a compartir pantalla. Y les decía entonces, cuando a nosotros nos interesa poder comparar varios promedios al mismo tiempo,
varios promedios, usamos la prueba de análisis de varianza. Los análisis de varianza los trabajamos a partir de la tabla ANOVA. ANOVA, y bueno, y que para ella, para la elaboración de esa tabla ANOVA, necesitamos la prueba Fisher, ¿no? Entonces, en el capítulo de análisis de varianza, por si acaso, vamos a trabajar, de hecho, con la tabla Fisher, ¿ya? Entonces, repito, el análisis de varianza nos permite comparar varios promedios al mismo tiempo. Bien, vamos a realizar una comparación de una sola variable. Es decir, puede ser varios promedios, pero analizando una sola variable, quiere decir un solo factor. A ver, fíjense el siguiente caso. Se desea verificar las velocidades de 5 máquinas de marcas diferentes que participan en un mismo proceso de elaboración de botellas. La idea es verificar si estas tienen el mismo promedio de velocidad de fabricación en segundos. Si las 5 máquinas tienen el mismo promedio, dice, de velocidad de fabricación en segundos. Para ello, se hacen pruebas con cada una de las máquinas, arrojando los siguientes resultados. Queremos realizar la comparación de las velocidades de estas 5 máquinas usando el 5% de significación. Esos fueron los datos que se obtuvieron de cada máquina. Hemos nosotros agregado acá un nivel de dificultad en el sentido de que de algunas máquinas se hicieron más pruebas que otras, ¿no? Porque no siempre van a hacer la misma cantidad de pruebas. Quiere decir que de la máquina A se tomaron 7 datos, de la máquina B se tomaron 13 y 8 datos, y así sucesivamente, cantidades diferentes de datos para cada una de las máquinas. Diferentes controles, quiere decir. Queremos saber si el promedio de velocidad en cada una de las máquinas, entre las máquinas, es igual. ¿Por qué le decimos de un factor? Porque estamos analizando una sola variable. ¿Cuál es la velocidad de las 5 máquinas? Estamos únicamente analizando la velocidad de las 5 máquinas. Es la única variable que estamos analizando. Es el promedio de velocidades y de una sola variable que estamos analizando. Porque, digamos, más adelante pudiéramos analizar al mismo tiempo tal vez otras variables. Por lo pronto, de una sola. Bien, nos planteamos nuestras hipótesis. Entonces decimos como hipótesis nula, ¿qué cosa? Que el promedio de las velocidades de la máquina A, B, C, D y E son iguales. Dice que son iguales. Bastaría que entre dos máquinas tengan promedios diferentes para indicar que las 5 máquinas no tienen pues, promedios iguales. ¿Sí? Bastaría que este alfa 1 que colocamos acá nos indica que por lo menos existe una comparación entre pareja, entre dos máquinas en este caso. Bastaría que dos máquinas, entre ellas, sea diferente la velocidad para decir que las 5 máquinas no tienen la misma velocidad. ¿Sí? Por lo menos un alfa i significa que por lo menos que como mínimo existe una comparación entre dos máquinas que no generan los mismos valores, que no generan un valor de cero. Claro, porque si dos valores son iguales, la diferencia entre ellos no da cero, ¿cierto? Así que por lo menos existe una comparación entre dos velocidades de dos máquinas que no generan la diferencia de cero. A eso se refiere. Bien. Ahora, si los 5 promedios son iguales, pues eso no lo está planteando la hipótesis nula, ¿no? Pero el promedio de velocidad de las 5 máquinas son iguales. Bien. Vamos desarrollando algunos valores, algunos parámetros. N, fíjense, va a ser la cantidad total de elementos, ¿no? Entonces, fíjense, de la máquina A tenemos 8, de la máquina B tenemos 3, 6, 7 tenemos la máquina A, 8 en la máquina B, 9 datos de la máquina C, 8 datos de la máquina D, 3, 6 y 7 datos de la máquina E. Tenemos 39 datos en total. Eso lo simbolizamos con la N minúscula. K es la cantidad de tratamientos, en otras palabras, la cantidad de columnas. Nosotros tenemos 1, 2, son 5 máquinas, son 5 columnas que se le dice tratamiento. Esta variable de máquinas tiene 5 tratamientos, es decir, 5 columnas. Bien. Ok, perfecto. Acá tenemos nuevamente nuestra tabla de datos. Debemos ir generando, fíjense, para cada columna, de aquí para adelante, a veces en vez de decir la palabra columna, voy a decir tratamiento, ¿no? Pero se refiere a cada columna que tenga la variable. Se genera el T sub I. ¿Qué es el T sub I? La sumatoria de cada tratamiento. Entonces
Entonces, para el tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C, tratamiento D, tratamiento E, generamos la sumatoria. Lo vamos a conocer como los T SUI. Los T SUI es la sumatoria de cada tratamiento. La sumatoria de todos los T SUI que nos da lo que vamos a conocer como T. El total de la sumatoria de todos los datos, T. El N SUI es la cantidad de datos que tenemos en cada tratamiento, en cada columna. Hay 7, 8, 9, 8, 7, ¿no? La sumatoria de todos los N SUI nos da el N total, que ya hemos visto en la anterior diapositiva, que eran 39. Luego generamos los X SUI. ¿Qué son los X SUI? El promedio de cada tratamiento. ¿Cómo encontramos estos promedios? Va a ser la sumatoria, que sería el T SUI 521, en el caso del primer tratamiento, dividido entre el N SUI, que sería 7. ¿No? Y hacemos lo mismo para los demás tratamientos. La sumatoria de ese tratamiento dividido entre el N SUI. Sumatoria del tratamiento entre el N SUI y así sucesivamente. De manera que encontramos el promedio para cada uno de los tratamientos. Ok, perfecto. Bien. Ahora, es necesario calculemos esto ya para ir armando una tablita especial que la vamos a ver enseguida, que la conocemos como la tabla ANOVA. Es necesario que calculemos un factor que lo llamamos suma de cuadrados totales. Lo vamos a simbolizar como SCP. Igual a la sumatoria, a través de filas y columnas, quiere decir esto, de cada uno de los valores al cuadrado menos C. Ese C es lo que llamamos factor de corrección. ¿Para qué es ese XJ al cuadrado? Fíjense, si sumamos, ¿cuántos datos tenemos en total? Si ustedes se dan cuenta, son 39 datos, ¿cierto? Hay 39 datos, ¿no? Que es la sumatoria de los datos de cada columna. Muy bien. A ver, este factor de corrección, ¿cómo se lo calcula? Luego vamos a ver este cálculo acá. Primero calculemos el factor de corrección. Ese factor de corrección es igual al T. Fíjense, ¿qué cosa era el T? La sumatoria de todos los datos, la sumatoria de los T SUI, ese T, que sería 3230 en este caso, ¿cierto? Lo elevamos al cuadrado y dividimos entre N, es decir, dividimos entre 39. Nos da, si alguien está con su máquina de calcular para que lo verifique, por favor, nos da 267.510.26. Vuelvo a repetir, es el T, el 3230, elevado al cuadrado, dividido entre el N total, sería 39. Esto nos da el factor de corrección, C. Este otro valor que vamos a calcular para poder reemplazar aquí, ¿cierto? Y poder encontrar la suma de cuadrados totales. Dice la sumatoria de los XJ, pero al cuadrado. ¿Cuántos XJ tenemos? Tenemos 39 XJ. Esos son estos 39 datos que tenemos aquí, pero al cuadraado. Y además aplicando de sumatoria. Es decir, fíjense, son 39 datos, es decir, 73 al cuadrado, más 72 al cuadrado, más 69 al cuadrado. Terminamos con todos los datos de esa columna, seguimos con la otra, más 96 al cuadrado, más 91 al cuadrado, terminamos con estos datos, seguimos con la siguiente, más 71 al cuadrado, más 73 al cuadrado, etc. Es decir, cada uno de estos 39 datos que tenemos, cada uno de ellos, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos. Eso nos da 271.030. ¿Sí? Si reemplazamos acá, entonces, fíjense, esta sumatoria de los XJ al cuadrado, menos el factor de corrección, eso nos permite generar la suma de cuadrados totales, que nos da 3.519,74. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿Puedes explicarnos esa última fórmula, por Y favor, por favor, ingeniero? esa última parte, ¿cuáles son los que se vuelven eleva al cuadrado? Ya. Este que dice acá, sumatoria a través de las filas y columnas, esta sumatoria de los XJ al cuadrado,
Esto se refiere que es el cuadrado de los 39 datos que tenemos. Estos son los XJ, los 39 datos. Cada uno de ellos debemos elevar al cuadrado y luego le aplicamos la sumatoria total. Es decir, cada uno de estos 39 datos, deben ser elevados al cuadrado y le aplicamos sumatoria. Entonces hay que ir elevando y sumando, ¿no? 73 al cuadrado, más 72 al cuadrado, más 69 al cuadrado, y abarcamos así, elevando al cuadrado y sumando los 39 datos. Eso nos dio 271.030. Ahora, este factor de corrección es el t al cuadrado. ¿Qué cosa era el t? La sumatoria de los t sub i. 3.230 elevado al cuadrado, tal como nos pide la fórmula, y dividido entre el n, que es 39. Eso nos da 267.510.26. Ahora, este factor de 271.030 que hemos obtenido, reemplazamos acá, pues no en la fórmula para encontrar la suma de cuadrados totales. Acá, menos este factor de corrección, encontramos que la suma de cuadrados totales va a ser 3.519.74. ¿Sí? Esta sumatoria de los XJ al cuadrado es la sumatoria de los cuadrados, pero de los datos que tenemos. En este caso son 39 datos que tenemos. Entonces, cada uno, para la redundancia, cada uno de estos 39 datos deben ser elevados al cuadrado y sumamos para encontrar la sumatoria total. Para encontrar la sumatoria de los XJ al cuadrado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien. Sí, ingeniero, gracias. Ok, Gracias. de esa manera hemos encontrado la suma de cuadrados totales. Ahora debemos encontrar lo que llamamos la suma de cuadrados para las columnas, que lo vamos a simbolizar SCC. Aquí es igual, dice, a la sumatoria de cada t sub i al cuadrado dividido entre su n sub i. ¿Qué son los t sub i? Recuerden, eran estos acá, la sumatoria de cada columna. Cada columna tiene su n sub i. Que en algunos casos podrán ser todos estos n sub iguales, ¿no? Si es que trabajaron con la misma cantidad de datos. Aquí hemos aprovechado para trabajar con cantidades diferentes. Para justamente mostrar que no siempre van a ser igual la cantidad de datos que se tenga de cada variable. En este caso, de cada tratamiento. Bien, entonces, ¿qué dice? La sumatoria de cada t sub i al cuadrado dividido entre n sub i. ¿Cómo sería en este caso? Sería 521 al cuadrado dividido entre 7. Aplicamos sumatoria, no nos olvidemos. 762 al cuadrado dividido entre 8. Bueno, aquí hemos ido generando los valores, fíjense. Cada uno de los t sub i al cuadrado dividido entre su respectivo n sub i. Menos c, menos el factor de corrección, que ya lo hemos calculado anteriormente. Está acá, ¿no? 267.510.26. Bien, resolviendo esta operación, ¿no? Encontramos que nuestra suma de cuadrados para las columnas es 3.237.76. Ya tenemos la suma de cuadrados para las columnas. La generemos a partir de esta fórmula general que dice que la suma de cuadrados totales es igual al SCC, que es la suma de cuadrados para las columnas, más el SCE, que es la suma de cuadrados debido al error. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos la suma de cuadrados totales, aquí hemos calculado la suma de cuadrados para las columnas, por diferencia, ¿no? Encontramos la suma de cuadrados para el error, o debido al error, como quieran. Es 281,98. De esta manera hemos encontrado las tres sumas de cuadrados totales, la que es para las columnas y la que es debido al error o para el error de muestra. Bien, al tener ya estos tres datos de suma de cuadrados totales, podemos empezar a armar nuestra tabla que les comentaba hace un momento, la tabla NOVA. Algunos le dicen ANDEVA también. Esta es nuestra tabla. ¿Ya? Este es el formato general. Estos valores ya de azul son los valores que tenemos que ir generando. Fíjense, hay una columna de fuente de variación, la cual va a estar conformada por columnas, que son las máquinas, ¿cierto? En las columnas, el error, el total, la suma de cuadrados, que lo encontramos hace rato,
la suma de cuadrados por columna, la suma de cuadrados por error y la suma de cuadrados totales. Aquí ya lo hemos colocado los datos que se obtuvieron hace un momento. Los grados de libertad, el K-1 para el caso de las columnas. Recuerden que habíamos dicho que estábamos trabajando con 5 columnas, con 5 tratamientos, ¿no ves? Eran 5 máquinas que estamos comparando. Entonces, 5 menos 1, 4. Los grados de libertad para el error es el N menos K. Recuerden que el N es la cantidad total de datos, eran 39, ¿no? Menos 5 menos K, K es la cantidad de columnas o tratamientos, que son 5. 39 menos 5, 34. Los grados de libertad totales, el N menos 1. Recuerden nuevamente, N es la cantidad total de datos, son 39, menos 1, 38. Debemos generar ahora una nueva columna, que lo llamamos los cuadrados medios. Los cuadrados medios. Cuadrados medios para las columnas y los cuadrados medios debido al error. Estos dos datos acá es lo que nos falta todavía calcular. Esto nos falta calcular. Bien, entonces calculemos el CMC, el cuadrado medio para las columnas. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Lo tenemos aquí. ¿Me permiten un ratingo, chicos, por favor? Me están tocando la puerta ya. Ya, ok, seguimos, chicos, ¿ya? Le decía entonces, debemos calcular estos dos cuadrados medios, ¿no? Empecemos con el cuadrado medio para las columnas. Esta es la fórmula, es igual a la suma de cuadrados por las columnas, que ya lo tenemos acá, es 3237.76, dividido entre el K menos 1, en realidad dividido entre sus grados de libertad. Si reemplazamos, ¿no? Nos da 809.44, los cuadrados medios para las columnas. El cuadrado medio para el error, ¿no? El CME, es igual a la suma de cuadrados debido al error, y ya se lo calculó, 281.98, dividido entre el N menos K, que es 34, 39 menos 5, da 8.29. Se dan cuenta, en realidad, para poder calcular estos cuadrados medios, es las sumas de cuadrados con dividido entre su respectivo grado de libertad. Eso nos genera. Pudiéramos calcularlo, pero es innecesario, no lo necesitamos. Por eso no se calculó, pero de todas maneras sería la división de estos dos, a encontrar los cuadrados medios totales. No lo hemos calculado porque es innecesario tener esa información, no lo necesitamos. Bien, ahora, aquí lo que nosotros llamamos, pero yo le había dicho al comienzo que para una comparación de análisis de varianza, trabajamos con la prueba Fisher, ¿no? Es la prueba Fisher con la cual lo utilizamos. Lo que nosotros conocemos mucho como el F de prueba, el factor de prueba, el valor que va y compara, aquí en análisis de varianza se lo conoce mucho con el término de F calculado. Uno es el F crítico, el factor, el valor crítico, y el otro el valor de pruebas, ¿no? Solo que en análisis de varianza es muy conocido el término calculado, que no es más que el factor de prueba. Entonces, ese factor de prueba es igual, o factor calculado, no estoy hablando del crítico, estoy hablando del prueba, vuelvo a recalcar, también es conocido como valor calculado, es igual al cuadrado medio de la columna, que es 809.44, dividido entre el cuadrado medio debido al error, que es 8,29. El cociente entre ambos nos da el factor de prueba, que es 97,64. De esa manera encontramos el valor de prueba o el factor calculado, que es exactamente lo mismo. Claro que nos estaría faltando aquí que calculemos, por ejemplo, el crítico, ¿no? Para saber si con este valor estamos en la zona de aceptación o rechazo. Bien. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien. Vamos ahora a generar el valor crítico. El valor crítico. Decía que para ello usamos la tabla Fisher. ¿Sí? Bien. Algo importante.
en el análisis de varianza también trabajamos con una sola cola, la de la derecha. Solo que ahora, a diferencia de la prueba de onda de ajuste y la prueba de independencia y homogeneidad, en las cuales trabajamos con chi cuadrado, aquí trabajamos con Fisher. Una única zona de rechazo localizada siempre al lado derecho. Bien, entonces al 95% vamos a encontrar nuestro valor crítico, el F crítico, para saber si este F calculado o F de prueba está en la zona de aceptación o rechazo. Usamos los grados de libertad para el numerador, fíjense, de K-1, que era acá la cantidad de tratamientos de columnas, que eran 5 menos 1, 4. Y como grados de libertad del denominador, el N menos K. N es la cantidad total de datos, N, que eran 39, recuerden, menos K, vamos a decir que es 5, 34. Entonces, en la tabla Fisher, si ustedes están con su tablita, por favor, pueden corroborar. Parece que estoy con PowerPoint, ahorita no. Ahorita lo cierro el documento y abro el PDF de la tabla para que lo podamos verificar. Con 4 grados de libertad en el numerador y 34 grados de libertad en el denominador, entramos a la prueba, a la tabla Fisher, y veremos que es 2,65. 2,65 el valor crítico. ¿Ya? Luego, conmigo lo vamos a corroborar enseguida. Bien, entonces, este valor de 97,64, ¿dónde estaría? Si ustedes me ayudan, ¿estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué dicen? Rechazo, ingeniero. En la de rechazo, muy bien. Esto está en la zona de rechazo. Y si está en la zona de rechazo, lo que se rechaza es H sub 0. Es decir, no son iguales los 5 promedios, ¿no? Existen suficientes evidencias para indicar que las velocidades de las 5 máquinas son diferentes. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. Ya. De manera que verificamos este dato obtenido de 2,65 en la tabla Fisher. Ahí te lo voy a abrir. Recuerden, es 4 grados de 4 y 34, ¿no? Para el numerador y el denominador. Dime, por favor. Hay que interpolar, ingeniero, ¿no? En la tabla Fisher. Me parece que no hay para 34, hay para 30 y 40, ¿no? Sí, nos dan valores de, sí, Ah, ya. de 10 en 10. Ah, ya. Ahí lo voy a abrir. Ya está abierto. Voy a compartir. Ok, sí, vamos a tener que interpolar. Entonces. Déjenme abrir los documentos. Compartir. Acá. Muy bien. Ok, aquí está nuestra tabla Fisher. A ver. Tenemos que buscar en el 95%. Sí. La voy a achicar un poquito. En el 95, 97, no, está más arriba. En el 95 acá está. Pero con 4 grados de libertad en el numerador y 34 era, ¿no? Así justamente me decía su compañero de la cuarta columna. Estaría aquí. Estaría entre estos dos valores, ¿no? Entre 269 y 2,606, ¿no? Hay que interpolar entre estos dos valores entonces, porque no hay para el 34, ¿no? 4 grados de libertad en el numerador y 34 grados de libertad en el denominador. Habría que interpolar. Esa interpolación nos sale 265, era, ¿no? Aquí está. Acá, 265. ¿No? Está como mostramos acá en la diapositiva, 265. Si quieren verificarlo, por favor, la interpolación, que esté correcta, para que no se queden con la duda. Ahí. Bien. Entonces, ahí lo que hemos hecho nosotros es comparar 5 promedios al mismo tiempo. Y para ello se usa la prueba de análisis de varianza. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta, chicos, tenemos el documento nuevamente ya, el PowerPoint.
Luego se lo voy a enviar. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero, se entiende nomás. Ok. Muy bien.